Ahora los que nos están viendo a través de nuestros canales de YouTube. Y con eso le decimos sean bienvenidos a esta su experiencia en casa. Qué bueno. Mire, quiero contarles algunos detalles interesantes acerca de este maravilloso tiempo. Mientras meditaba en el desarrollo de lo que hemos estado hablando en estos últimos días, descanso, y preparando la plataforma para el cierre, el Espíritu Santo me llevaba un poco al inicio de lo que fue su propuesta en nuestro corazón al comenzar esta serie. Cuando nosotros comenzamos esta palabra a desarrollar esta serie, creo, señores, que la intención de Dios para nosotros era guiarnos por medio de su palabra a poder comprender el descanso a su manera. Hay un texto en particular que leí en aquel entonces, Tercera de Juan capítulo 1 verso 2, y esta ocasión lo estoy leyendo en DHH. La palabra del Señor dice: querido hermanos, pido a Dios, o querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, diga conmigo, como me va bien espiritualmente, dice ahí, te vaya bien en todo. Entonces vamos a repetirlo completo ahora, diga conmigo, como me va bien espiritualmente, me va a ir bien en todo. Aquí vemos el escritor hablando, en esta ocasión Juan, hablándole a Gallo, y la intención de Juan creo que se deja ver claramente. Juan quiere el bienestar de Gallo, pero el bienestar de Gallo, Juan sabe cómo es que se desata o se libera. Cuando comenzamos esto, creo que fue uno de los primeros aspectos en tocar, porque la manera correcta de nosotros poder libertar el descanso de Dios para nuestras vidas no es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Juan expresa con mucha precisión entonces el deseo de Dios para Gallo y creo que para nuestras vidas. Y el deseo creo que consiste de una manera muy precisa en que nuestro bienestar espiritual siempre va a determinar nuestro bienestar físico y por lo tanto nuestro bienestar en la salud. Comprendiendo esto, amada iglesia, tenemos que entender entonces que generar bienestar espiritual produce en nuestras vidas mucho más de lo que nosotros podemos conseguir de afuera hacia adentro. Recuerda esto: deseo que te vaya bien en todo, en la medida que prospera tu alma. La clave de Juan es que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien ¿en qué? En todas las cosas. Entonces, si el bienestar externo nuestro depende de nuestro bienestar interno, descanso es esa llave que nosotros necesitamos manejar por medio de los principios de la palabra de Dios para nosotros poder vivir una vida un poco más excelente y más concentrada en el propósito eterno de Dios. El bienestar entonces espiritual está determinado, o creo que está determinado, por convicciones firmes que nos permitan resistir a situaciones exteriores. Yo voy a repetir esto. Creo que el bienestar espiritual está determinado por convicciones firmes
que te permiten resistir en situaciones exteriores. Cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, la primera o el primer dominio de esas situaciones no tiene que ser afectando en ellas, sino afectar en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando que a nosotros nos va a ir bien en todo de acuerdo a cómo nos vaya bien espiritualmente. Si me va bien espiritualmente, está garantizado que me va a ir bien en todas las cosas. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, nuestros objetivos van a girar en torno a generar los principios o entender los principios que gobiernan mi bienestar espiritual. Hablando esta semana con un pastor amigo, reflexionábamos sobre una frase que él estaba ministrando en su congregación y que cuando yo la leí llamó mi atención. La palabra o la frase decía: tú te puedes ir de vacaciones sin la presencia de Dios, pero no puedes descansar sin la presencia de Dios. Escuche bien, tú puedes tener un buen momento de disfrute, puedes tener un buen momento de deleite, pero que te deleites en un momento no determina que tú descanses. El descanso es la consecuencia de un bienestar interno. Y lo que permite entonces que mi bienestar interno pueda estar completo y sea saludable no son unas buenas vacaciones. Es poder abrazar la presencia del Todopoderoso, que es lo que me va a permitir poder descansar. Agárralo, tenga o no tenga vacaciones. ¿Hay alguien acá conmigo? Diga conmigo, es bienestar espiritual. Entonces, el bienestar espiritual no se forma dando viajes por el mundo. El bienestar espiritual no se forja teniendo la última tecnología. El bienestar espiritual es la consecuencia de nosotros poder entender qué es lo que trae la presencia de Dios a mi vida y atesorarlo, y por medio de eso entonces poder descansar y disfrutar sea cual sea el tiempo que yo estoy viviendo en mi vida. Entonces son los principios que permiten que yo desarrolle bienestar espiritual en los que yo debo enfocarme. Y si yo me enfoco en los principios que desarrollan mi bienestar espiritual, estoy garantizando que cuando llegue el tiempo de las vacaciones o cuando llegue el tiempo de poder disfrutar algunas cosas, yo voy a poder no solo disfrutar, sino descansar, porque es la presencia de Dios que gobierna la paz interior que tengo, que me permite disfrutar de todo aquello que yo puedo tener. Entonces diga conmigo, son convicciones interiores. Ahora fíjese en esto. En Salmos 103, verso 5, dentro de todas las declaraciones que el salmista está haciendo, quise quedarme con esta. Porque yo creo que en tiempos difíciles se necesitan convicciones seguras y certeras que te permitan seguir caminando. Ahora fíjese. Salmo 103:5 dice: mi Dios, leo en TLA, mi Dios me da siempre todo lo mejor. Ok, ¿qué es lo que Dios me da siempre? ¿Qué es lo que Dios me da siempre? Pero ahí dice todo lo mejor. No es que Él te da solo lo mejor. El salmista está hablando desde la convicción. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Agarra la segunda parte, dice: me hace fuerte como las águilas. Cuando nosotros, señores, aprendemos a centrar nuestro bienestar en la paz o en la salud espiritual, nosotros entendemos
que el único que puede alimentar mi salud espiritual es Dios. Ahora, cuando yo entiendo que Dios es el único que puede alimentar mi salud espiritual y comienzo a comprender y a conocer el carácter de Dios, yo creo que nosotros podemos entrar en la misma convicción que el salmista estaba. Estoy casi seguro, convencido, de que el que está escribiendo aquí no siempre tuvo situaciones buenas y saludables, pero siempre tuvo lo mejor de Dios en cada situación. Usted tiene que abrazar esto. Que Dios, Él esté reconociendo que siempre le da lo mejor, no quiere decir eso, que Él siempre estuvo viviendo tiempos de bonanza. Pero es que cuando tú aprendes a valorar tu bienestar espiritual por la educación del Espíritu, de la presencia de Dios en tu vida, tú sabes que lo mejor para ti no necesariamente tiene que ver con aquello que tú estás esperando de parte de Dios, pero sí tiene que ver con todo lo que Dios está permitiendo para tu vida. Pero de manera exclusiva, agárreme esta, de manera exclusiva, cuando Él está diciendo que Dios siempre le da lo mejor, yo creo que lo que Él está pensando y tiene en su corazón es que en medio de las dificultades, Él está abrazando la importancia que hay en nosotros tener la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué usted piensa eso, pastor? Porque la segunda parte de que Él dice que Dios lo hace fuerte como las águilas, me permite entender que en medio de la situación difícil, Él no está viendo solución posiblemente, pero sí está recibiendo la fortaleza que da la presencia de Dios en la vida de aquel que lo abraza, en la vida de aquel que lo reconoce y en la vida de aquel que valora aquel maravilloso trato de Dios para con su vida. Escuche bien, no es falta de un momento quizás complicado, pero sí es valorar la presencia de Dios que te permite descansar en cualquier tiempo. Ahora mire, es por esta razón que creo que nuestro enfoque en descanso ha sido tratar de explicar que es viendo a Jesús y obedeciéndolo a Él que podemos hallar el descanso. La conclusión del apóstol Pablo al final de sus días fue: lo logré. Diga conmigo, lo logré. Bueno, no diga conmigo, lo logró. La pregunta aquí es: ¿y tu convicción cómo será? Lo logré. Tú vas a vivir solo de que otro lo logró y nunca vas a poder decir yo lo logré. Porque para tú poder terminar en los días finales de tu vida y tú decir lo logré, se necesita aprender a darle más valor al bienestar espiritual que al bienestar exterior que tú puedas estar viviendo. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Que hay gente que está muy equivocada. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya gente que está viviendo un tiempo difícil no quiere decir que Dios no está con ellos. El hecho de que hayan planes que no se hayan podido desarrollar no quiere decir que Dios no está contigo. Lo importante entre uno y entre lo otro es que tú puedas abrazar lo único que le va a dar descanso a tu alma y que va a traer salud y bienestar espiritual. Es la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en cada situación Él te va a dar fuerzas, no cualquiera, sino fuerzas como la de las águilas. ¿Cuál es la fuerza de las águilas? Que tú podrás sobreponerte por sobre toda situación, que mientras abajo la tormenta está acabando con todo, las águilas tienen la fuerza de poder subir por encima de la tormenta y allí mantener su vuelo sin hacer grandes esfuerzos. Puede descansar en las alturas mientras abajo las cosas están yendo un poco peor. Entonces creo que la figura del águila no es porque sí, sino que es una enseñanza para aquellos
que aprendemos a valorar más el bienestar espiritual. Entonces creo que para que Pablo llegara a esa conclusión de lo logré, a pesar de todo lo que pasó, no es porque él estaba jugando a la PlayStation a la 1 de la mañana. No. No es porque estaba viendo el partido de fútbol o el hecho de que el futbolista más famoso se mudó para otro partido. Creo que Pablo tenía convicciones que desataron un bienestar espiritual tan sobrenatural que él terminó diciendo: lo logré, a pesar de que quizás no haya tenido todo lo que la gente esperaba que él tenía que tener. Él dijo: lo logré. ¿Por qué? Porque lo logré de Pablo no tenía nada que ver con tener bienes. El lo logré de Pablo tenía que ver con la satisfacción de haber obedecido la voz de Dios mientras estuvo sobre esta tierra. Es por esta razón entonces que es el enfoque ha sido poder entender que tener esa certeza de haber entregado años sirviendo al Señor, ahora le estaban siendo devueltos a él en satisfacción para poder disfrutar de lo próximo. La certeza de servir a Dios siempre te va a traer resultados poderosos para poder vivir la siguiente temporada de tu vida. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos si mirásemos a Pablo es: ¿de dónde provienen esas fuerzas? La pregunta es, si miramos al salmista, ¿de dónde provienen esas fuerzas? ¿De dónde un hombre puede sacar tanto para aguantar y seguir creyendo a pesar de que se vean las cosas inalcanzables? No sé si usted se ha visto en esa situación. Pero hay veces que tú dices: ¿cómo será? ¿Cómo rayos va a pasar esto? ¿De dónde va a salir? ¿Qué diablo Dios va a matar para que me traiga el asunto? Pero mientras las cosas pasan, ¿de dónde sacas la fuerza? Cuando de repente te ves agotado, cuando te ves cansado, ¿de dónde salen tus fuerzas? Si vemos la vida de Pablo para ver que él llegó hasta el final diciendo: lo logré, la pregunta sería: ¿de dónde salieron las fuerzas? ¿De dónde? Y es interesante que podamos entonces mirar algunos detalles. Fíjese en esto, porque la escritura que quiero leer a continuación, el escritor hace algo que me llamó mucho la atención mientras repasaba este pasaje. El escritor, antes de poder establecer afirmaciones, formula buenas preguntas. Escuche bien esto. Vamos a leer. Él va a hacer unas afirmaciones, pero no las hace de cualquier manera. Hay que borrarlo. Él va a hacer algunas afirmaciones, pero no las hace de cualquier manera. Y mientras pensaba en esto, quiero escuchar al Espíritu Santo hablar a mi vida y poder llevarme a pensar que la manera de poder establecer afirmaciones contundentes, sólidas, robustas, es que primero aprendamos a formular buenas preguntas. El problema de mucha gente es que a veces se establece afirmaciones a la ligera, sin hacer las preguntas primero idóneas y adecuadas. Hay cosas que Jesús, cuando llegaba a la vida de gente, él ya las sabía, pero primero preguntaba. La cuestión es: ¿por qué preguntar algo que ya sabes? Porque la mejor manera de poder hacer que las afirmaciones puedan llegar y establecerse con tal firmeza de que sean inamovibles es pudiendo abrir la puerta correcta a través de hacer buenas preguntas. Usted no se ha encontrado en la situación donde usted ha tenido problemas con personas que si hubiese preguntado primero se hubiese ahorrado esos problemas. ¿Por qué? Porque afirmaste cosas que cuando las respuestas de las preguntas que no hiciste llegan, te das cuenta que te quedaste sin argumento.
No es un problema de respuestas, es un problema de preguntas. Son preguntas que no hacemos. Y cuando nosotros nos saltamos las preguntas, corremos el riesgo de correr tras afirmaciones que nuestro corazón no está listo para recibir. Diga conmigo, son buenas preguntas que abren puertas para afirmaciones correctas. Hay que aprender a hacer preguntas. En este oficio del pastorado hemos tenido que aprender a hacer preguntas. Y tú tienes que aprender a hacer. Porque hay veces que vas delante de Dios y llevas afirmaciones sin antes haber hecho. Entonces mire la lectura. Isaías es muy conocida. Isaías 40, verso 28. Después del profeta hablar algunas cosas, mira dónde se centra. Pero me encanta la manera en la que lo hace. Comienza haciendo dos preguntas. ¿Acaso no lo sabes? Número uno. Número dos. ¿No lo has oído? ¿El qué? El Señor es el Dios eterno, el creador del mundo entero. No se fatiga ni se cansa y su inteligencia es infinita. ¿Qué pasó aquí, pastor? No es lo mismo que yo me presente delante de alguien y le diga, mira, es que el Señor es el Dios eterno, el creador, su mente es infinita. A que tú le preguntes a alguien, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? Lo siguiente que se manifiesta es un el qué. El corazón está listo para poder recibir aquella declaración. El problema es que como nosotros no sabemos formular preguntas, entonces nunca estamos en la disposición de poder recibir aquellas afirmaciones que van a cambiar toda nuestra perspectiva. Entonces el escritor comienza haciendo las preguntas, y esas preguntas creo que abren el espíritu de todo aquel que pueda leerlo con detenimiento. Que no sé qué, que no he leído qué, que no he oído qué. Bueno, que el Señor es el Dios eterno. Lo que Isaías está haciendo es lanzar una pregunta para poder establecer una afirmación contundente y robusta. Esta afirmación es: ¿no has sabido por tu misma observación o por la lectura de las escrituras o incluso oído mediante la tradición de los padres? Porque antes de él hablar, primero recurre a lo que hay en tu corazón. Y cuando las preguntas correctas llegan, tú vas a saber identificar con exactitud cuál es el área donde necesitas una respuesta de Dios. Escúchame, cuando tú estás viviendo un tiempo difícil y tú vas delante de la presencia del Señor y sabes hacer las preguntas correctas, entonces el corazón va a abrirse en el área correcta para poder recibir la impartición que Dios está trayendo sobre tu vida. Hay veces que nosotros estamos delante del Señor y estamos pidiendo por cosas y estamos tan ocupados pidiendo por aquello que nosotros necesitamos que no tenemos tiempo para poder responder o mucho menos escuchar las preguntas que Dios nos está haciendo. Y tú tienes que saber que Dios te va a soltar preguntas, no porque Él no sepa respuestas, es porque Él quiere estimular a que tu corazón pueda abrirse para que se prepare y reciba aquellas afirmaciones y aquello que Él te va a impartir por amor de su santo nombre, para producir que tú te levantes y que puedas descansar en los tiempos difíciles. Te va a hacer preguntas. Entonces, cuando Dios te hace esas preguntas, tú vas a comenzar a pensar. Ahora, las respuestas de Isaías es un aliento para que nosotros podamos entender, o para que los lectores puedan entender, que los atributos de Dios son tan poderosos que deberían infundir confianza al afligido en el día de la angustia.
¿Por qué? Porque él lo que está diciendo, el Señor no se fatiga ni se cansa. Él es el creador del mundo entero. Su inteligencia es infinita. Eso es una dosis de fe y de esperanza para todo aquel que lo sabe. El que sabe y el que ha oído quién es Dios en el día de la angustia sabe que Él no está bregando con un Dios de muñequito. Entonces puede descansar y puede recibir lo que el cielo ha preparado para poder levantar y para poder restaurar y edificar en donde no hay nada y donde todo está caído. Son sus atributos que nos dan confianza. Ahora, recuerde la pregunta: ¿de dónde salieron las fuerzas? Son buenas preguntas. Es más, mire, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que aprender a hacerse preguntas. Y buenas preguntas. No es lo mismo que usted vaya ahí a leer: ¿y quién fue la mujer con la que se casó Caín? Si la Biblia dice. No, esas preguntas, cuidado. No es que no se hagan. ¿Y quién fue que le habló a Saúl? ¿Fue Samuel o fue un demonio? Cuidado. ¿Qué hay preguntas? Hay preguntas. Entonces usted tiene que saber preguntar. Porque hay unas preguntas que lo único que van a hacer es que te van a meter en un callejón de problemas. Pero hay otras preguntas que van a abrir oportunidad para la transformación de tu vida y la de una generación. No es lo mismo preguntar por la mujer y la esposa de Caín a preguntar cuál fue el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Una te puede transformar, la otra te puede meter en graves problemas para hablar de unos asuntos ahí interminables. Diga conmigo: tengo que aprender a hacer preguntas. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tienes que aprender a hacer preguntas. Porque preguntar no es el problema. Hacer una buena pregunta es la cuestión. Son las buenas preguntas que abren oportunidad para que vengan las afirmaciones divinas. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde provenía la fuerza? Vamos a intentar entenderlo. ¿De dónde provenía la fuerza de Pablo? ¿De dónde provino la fuerza del salmista? ¿De dónde provienen tus fuerzas? Entonces creo que Isaías aquí lo está explicando. Verso 29, mire cómo sigue diciendo entonces. Él da fuerzas al cansado. ¿A quién da fuerza? Dice: y al débil le muestra su vigor. Ok, si él le das fuerza al cansado, el cansado está cansado porque trabajó. Porque un día tuvo fuerza y ya no la tiene. No creo que nadie que no haya tenido fuerza esté cansado. Bueno, sí, hay alguna gente que sí. Yo conozco a más de uno ahí que no trabajan y dicen: pastor, es que tengo un sueño. ¿Pero sueño de qué? A veces salgo con mi hijo a trabajar, ¿verdad? Y no hacemos nada y de repente está ahí: papi, ¿qué te pasa? Que estoy cansado. Pero venga, muchacho, ¿cansado de qué? ¿No le ha pasado a usted? No, ¿verdad? Ustedes son muy santos. Pero yo creo que el que está cansado es porque primero estuvo descansado. La diferencia es que en uno sí tenía fuerza y en la otra no tenía fuerzas. Y las fuerzas no se van si no la usas. ¿O sí? Bueno, sí, con la vejez, ¿verdad? Se te va la fuerza con el paso de los años. Pero hay noticias acá. Lo que me gusta es que a él no le importa que tú hayas tenido fuerza. Lo que Isaías está diciendo es que él da fuerza al que está. Él no está cuestionando en qué usaste tus fuerzas. Él está afirmando que él va a darte fuerza cuando tú estás cansado. Darte fuerza cuando tú estás cansado tiene que darte una clase de paz que te permita caminar tranquilo, sabiendo que no se trata de ti, sino que se trata de Él. Así que no solo da fuerzas al cansado, sino que ahora dice: al débil le muestra su vigor. ¿Por qué?
Porque el vigor del débil no está en la fuerza que muestre, sino en las fuerzas que recibe. Y en este caso las recibe de Dios. Por eso creo que el profeta declaró: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque muchas veces se mide la fuerza por la capacidad que tengo de poder levantar el vaso o no. Pero Dios no se mide en tus fuerzas por la capacidad que tú tengas de hacer algo. En Dios se miden tus fuerzas por la capacidad que tú tengas de creer que Él hará algo contigo y a través de ti. En Dios no se trata de que tú estés midiéndote constantemente si puedo o no puedo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tú no puedes alcanzar. Hay cosas que tú no puedes lograr. De hecho, de tanto intentar algunas cosas, perdiste todas las fuerzas. Pero aquí está la cuestión. Lo que Isaías está introduciendo es unas preguntas para decirte: Dios, el que te llamó, con el que tú estás bregando, es poderoso, es el creador de todo. Él le da fuerza al que las gastó, pero al que nunca las tuvo, Él le muestra el vigor que tiene por causa de aprender a depender de Él. Entonces, claro, leemos a Pablo, o leer a Pablo y ver lo que pasó y por qué siguió en momentos que nadie seguiría. ¿Por qué? Tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué, señores? Porque no es lo mismo servir a Dios dependiendo de mis fuerzas y mis habilidades que recibir fuerzas de Dios cuando mis fuerzas se han acabado. Entonces, la razón por la que creo que el apóstol Pablo pudo decir lo logré es porque a pesar de estar en tiempos de angustia, cuando sus fuerzas se acababan, entonces Dios le mostraba el vigor. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a depender de Él. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Que cuando tú dependes de Dios, cuando tú dependes de Él, cuando tú anclas tu vida al cielo, entonces el día que se acaban tus fuerzas, Él te va a mostrar el vigor que tiene para que puedas seguir adelante. Y el resultado es que tú levantarás tus manos y dirás: lo logré. Cuando pensé que todo se había acabado, lo logré. Porque Dios te muestra el vigor cuando se acaban tus fuerzas. Dios te lo muestra. Dios te lo muestra. Dios te lo muestra. Él nunca se cansa, mira esto, o se fatiga. Dios nunca se cansa o se fatiga. Ahora mira aquí, verso 30. Acá le viene: hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Casarse, ¿verdad? Ese espíritu de casamientos fuera. Solteras ahí a partir de ahora por 10 años. Santo. Hasta que hagan una ofrenda de sacrificio. Hay un Rolex para el pastor. Oh, gloria. Escuche. Quiero cerrar esto. Hasta los jóvenes pueden cansarse. Diga conmigo: el joven puede cansarse. Lo que nos está diciendo es: el cansancio no lo delimita la edad. El joven a veces abusa o confía demasiado en su juventud, pero también puede cansarse. Aún el joven necesita que Dios le muestre su vigor. Y el vigor solo resulta de nosotros aprender a confiar en Él, porque ese es el resultado de nuestro bienestar espiritual. Es la paz interior. Entonces se pueden no solo cansar los jóvenes, sino que se pueden fatigar. Y dice: hasta los más fuertes llegan a caer. Pero, diga conmigo, aquí está el pero. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Otra vez, el salmista dice: me da las fuerzas de las águilas. Por eso es que yo creo que el tipo no estaba haciendo alusión a resultados en tiempos difíciles o resultados de tiempos buenos. Creo que el tipo estaba haciendo alusión a valorar la presencia del Dios
todopoderoso. Creo que el salmista, cuando dijo al principio que Dios le daba todo lo que él quería, lo que él estaba diciendo es que para mí lo más valioso siempre ha sido la presencia de Dios, que siempre sostuvo mi bienestar espiritual. Y después de leer esto, podemos entender que fue que quizás cuando se le acabaron las fuerzas, Dios le estaba mostrando su vigor, y eso lo hacía que pudiera resurgir como las águilas y sus fuerzas sean renovadas, y él pudiera llegar como el fruto de la confianza que se practica para el eterno Dios creador de todas las cosas. Cuando tú confías en el cielo, entonces no importa que tus fuerzas se acaben, él va a mostrar tu valor, tu vigor, y podrás tener fuerzas como las águilas. Ahora se van a desatar habilidades en tu vida poderosas. Agárramela porque quiero cerrar con esto. Se van a desatar habilidades. Él dice: podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Escúchalo bien, porque lo voy a decir de esta manera: los que confían en Dios vuelan por encima de las tormentas, y eso representa descanso. Los que confían en Dios corren a la presencia de Dios frente al pecado, y eso simboliza descanso. Los que confían en Dios caminan hablando las buenas noticias de Dios a los hombres, y eso simboliza satisfacción que produce descanso. Hay alguien que tiene que entenderlo. Entonces, cuando tú puedes confiar en Él, no importan tus fuerzas, Él hará tus pies como los de sierva y te levantará, te dará habilidades de que cuando estés en problema puedas estar por encima del problema y descanses, de que cuando tengas que huir frente a una situación difícil, llámese pecado, llámese una trampa del enemigo, tú no vas a huir donde el brujo de la esquina, vas a huir a su presencia, porque tú sabes que es en su presencia que hay plenitud de gozo. Pero cuando tengas que caminar, no vas a perder el tiempo caminando de cualquier manera, lo harás siendo responsable, anunciando las buenas nuevas de salvación, y eso también traerá descanso. Es la confianza en Él que te trae fuerza para poder volar, caminar, correr, y entonces poder descansar en los brazos del Señor. Entonces, ¿de dónde provienen las fuerzas? De la confianza que Él le puso a Dios. ¿Se quiere poner en pie? Nos vamos. Es de la confianza. Si confías, vuelas. ¿Y para qué quiero volar? Para estar por encima de los tiempos difíciles. Y estar por encima del tiempo difícil evidentemente te va a dar. Si estuvieras en el ojo de la tormenta, no estuvieras descansado, estuvieras afanado. ¿Cuántos se han visto en el ojo de la tormenta? Afanado. ¿Cómo voy a pagar si mañana, mira, hacen 15 días que tenía que pagar la casa? Afanado. Afán. Pero si confías, te vas a poner por encima. Y cuando te pones por encima, descansas. Si confías, corres. ¿A dónde? A la presencia del Señor. Pero si confías, caminas hablando las buenas nuevas de salvación. El resumen de esto es que si confías, hay bienestar espiritual, y el bienestar espiritual va a traer descanso. Si confías, hay bienestar espiritual, y el bienestar espiritual va a traer descanso. Y el descanso es lo que tú necesitas para poder escuchar la voz de Dios.